Hola, Ley. Hola Josh, Por estamos de fin. vuelta Volvimos. Qué locura, ¿no? O sea, ¿cuántas semanas estuvimos? ¿Dos? ¿Tres? en 3 semanas. Tres Ha sido semanas. una locura total. Sí, o sea, yo me pregunto, la gente que ha pensado que sí acaba el podcast, me imagino. Por eso, ¿qué habrán pensado? Pero nosotros estábamos en planificación para que nos vean aquí en un nuevo escenario. Sí, tenemos un nuevo escenario, hemos querido mejorar, siempre creciendo, siempre evolucionando. Y mira, es una locura. La idea es ir mejorando poco a poco. Ustedes están creciendo con nosotros, eso es lo lindo. Y como siempre, hagamos un salud para comenzar con todo la segunda temporada. Eh, Así es, han sido 2 semanas de súper planificación. La verdad es que amigos, estuvimos viendo cómo ambientarlo. Vimos varias ideas, varios podcasts. Hay podcasts que nos gustan, nos llaman la atención. Y no, llegamos a este punto de común que nos gustó. Un fondo oscuro, una mesa blanca. ¿Cómo te estás sintiendo en el nuevo escenario? La verdad me siento súper feliz porque ha sido creado por nosotros para ustedes con todo nuestro cariño. Y obviamente es la fusión de varias ideas, nos hemos inspirado, iguales hay cosas que son nuestra idea netamente, entonces estamos muy contentos de estar aquí de nuevo y obviamente nos hemos esforzado para poder Sí, ha sido un bonito armar el esfuerzo. espacio. Sí, nosotros hemos puesto esta tela, hemos buscado la mesa, hemos caminado un montón, hemos buscado cosas distintas y siempre con la ilusión de hacer algo bonito para ustedes, que cada vez somos más. Es bonito ver cómo crecen las reproducciones, los buenos comentarios. No sé si te ha pasado, me imagino que sí, me gustaría que le cuentes a la gente. A mí me ha pasado que alguna vez últimamente me he encontrado personas que me han dicho, vos eres el del podcast, digamos, ¿no? Y me dicen, y es como que, wow, o sea, la gente me está conociendo por otra cosa, en mi caso, más allá de la publicidad, y es emocionante, pero a vos, ¿cómo te ha pasado? Totalmente, Josh, la gente suele decirme, ¿no? En tal capítulo, tal cosa, o no mencionan el capítulo, pero dijiste esto en tu podcast y como que ya es tema de conversación, muy bonito, se siente un feeling totalmente distinto. Sí, sí, es bastante gratificante. eh, Algo que decía justamente tu mamá, que es una excelente persona y nos apoya muchísimo, siempre la llevamos en el corazón, es que no importa la cantidad de gente que nos vea, sino que la gente que nos ve es la que nos necesita ver y oír, digamos, ¿no? Es la que le hace bien el podcast. Y eso es muy bonito porque las personas que nos hablan nos dicen, oye, qué bien, me ha tocado este tema, me ha hecho recuerdo tal cosa. Y es súper lindo darse cuenta que estamos aportando, ¿no? Eso es lo interesante. Y esta segunda temporada va a estar súper, súper loca, súper distinta. Vamos a hacer capítulos un poco más largos. Probablemente tengamos invitados y demás cosas. Así que nada, yo estoy muy feliz de empezar una segunda temporada. Y nada, no sé si tienes que decir algo de la segunda temporada, de tu emoción, cómo te sientes. Me siento súper emocionada y que se preparen porque se viene un tema súper interesante. Así es. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Ley? Contame. Voy a lanzar una pregunta para introducir al tema. ¿Ya? ¿Sabías que, y a ti y a los que nos están viendo, nuestra respiración forma parte fundamental de nuestro autocuidado? Wow, la respiración. La respiración. O sea, ¿cómo respiramos? ¿Tú crees que sabes respirar? Me río porque me hiciste recuerdo a un comentario que me hizo un doctor en Santa Cruz y me reí igualmente. Yo creo que sí, y él me dijo que no, pero no recuerdo cómo era. O sea, me dijo, lamentablemente muchas personas respiran por la boca y solo tenía que ser por la nariz, tienes que hacer la respiración más pausada y demás, pero por favor, ilústranos, ayúdanos en Bueno, para las personas que nos están viendo y un poco para profundizar en esto, la respiración tiene que ser principalmente por la nariz Ya. y en lo menos posible por la boca. Eso es muy cierto lo que te dijo el médico. Y justamente porque no sabemos respirar es que sufrimos varias aficiones en nuestra vida, ¿no? Wow. Y obviamente esto me lleva a otro tema y es que esperamos estar al borde en una crisis, esperamos estar en que nos pase algo, algún diagnóstico, para recién preocuparnos por nuestro autocuidado. Y en el
tiempo que resta no lo hacemos, o sea, no lo hacemos, no pensamos en nosotros mismos, entonces, Claro. por ahí va. O sea que el tema de hoy se llama... Autocuidado, Exacto. Qué buen autocuidado. tema. Sí, la verdad es que creo que es súper importante el tema de la respiración y ayuda, ¿no? A calmarse. Yo creo que una de las cosas que he visto cuando te dan ataques de ansiedad, lo he visto, es la respiración en shock. Y personalmente muchas veces cuando me he sentido en un ataque de ansiedad por estrés, ha sido respirar, respirar y te vas calmando, ¿no? Y es clave porque realmente te ayuda a calmarte, no es un mito y eso habla mucho de este poder natural mágico que es la respiración. Pero quería preguntarte, ¿qué es el autocuidado desde el punto de vista de la psicología? Bueno, el autocuidado es el poder darse cuenta que eres importante. O sea, tu cuerpo es donde vas a habitar toda tu vida. No es como que se daña y te puedes ir a otro cuerpo. Ya. Vas a estar con tu cuerpo toda tu vida, entonces es el momento reflexivo donde tú te pones a pensar en eso y dices, ¿de qué manera puedo cuidar mi cuerpo? Existen tres maneras puntuales y que resalto bastante, Ya. que es la respiración, la alimentación y el sueño. Ya. Yo creo que son los pilares fundamentales para empezar a cuidar de nosotros. Respiración, alimentación Y y el sueño. sueño. O sea que si esas tres cosas no están bien aplicadas, balanceadas, no nos estamos autocuidando. No nos estamos autocuidando. Creo que hay que empezar a pensar en eso. Justamente este capítulo va enfocado por ahí para que las personas que nos están viendo puedan entrar en este punto de reflexión y preguntarse y decir, ¿le doy importancia a mi sueño? ¿Estoy respirando bien? Claro. ¿Mi alimentación cómo está? Sí, ubico y perdón, me atrevo a contarte algo personal. Sí, o sea, yo el día que no duermo bien, estoy fatal, digamos, ¿no? Mm. Estoy fatal. Y he conocido mucha gente que por muchos años no ha dormido bien y se le nota que más allá que se le nota que ha envejecido más, no tiene la misma alegría, la energía de antes, digamos, ¿no? Eh, pero ya profundizando en el tema, ¿cuál es la correcta alimentación? ¿Cuál es el correcto sueño? ¿Y cuál es la correcta respiración, digamos? Ya, voy a dar una opinión bastante general, Ya, porque obviamente en cada persona es distinto ok. cómo pueda recepcionar su cuerpo. No es como que voy a decir las cosas y es una regla Ya, y sí. que lo tienes que seguir tal cual. Ya. Lo único es que tienes que empezar a como individualizarte y decir, a mi cuerpo le hace bien dormir tal cantidad de horas, a mi cuerpo le hace bien consumir tales alimentos. Siempre es diferente por cada persona. Pero yo podría decir, el tomar más agua es importante, tomar agua antes de cada alimentación. Ajá. El sueño es súper importante, Josh, porque es la base, ¿no? de nuestro rendimiento. Es una de las bases de nuestro rendimiento. Y bueno, en adultos se recomienda dormir 8 horas a máximo, ¿no? Esa es una utopía para los adultos. Mínimo en realidad. Es que es muy difícil, pero sí. Sí, totalmente. Pero si te das cuenta, si no duermes bien, no rindes bien. Sí, total. Entonces, no es en vano estas reglas que existen, ¿no? De dormir 8 horas, de tomar agua antes de cada alimentación, de aprender a respirar por la nariz, no por la boca. Entonces, a manera general y bastante básico, si se podría decir, empezar por ahí. Ya. Pero el cambio tiene que ser hoy, ¿no? Para las personas que están viendo esto, pueden decir, hoy puedo empezar a aplicar esto en mi vida, ¿no? Um, ¿Tú qué opinas, Josh, de todo esto? Primeramente, sí, totalmente de acuerdo. El tema de dormir mal es, o sea, desde el punto de vista creativo, yo que hago mucho arte gráfico y cosas, sí, definitivamente cuando duermo mal no puedo trabajar, es como un día perdido, o sea, mínimo, tengo que dormir 5 horas como mínimo y eso está mal, ¿me entiendes? Pero vivimos en una era tan saturada de trabajo y de cosas que lamentablemente, o sea, es muy difícil y es como que debemos obligarnos a. Justamente te mostraba el otro día un cronograma que me había hecho del día, porque es como que necesito hacer eso para rendir bien, si no, no la logro. Y muchas veces subestimamos eso, la importancia desde dormir hasta comer bien.
hasta respirar bien. Y creo que es algo fundamental. Y ahora te pregunto, ¿qué va más allá de esto en el autocuidado? ¿Hay algo sobre cómo hablamos, sobre las cosas que decimos? Uf, qué importante es las cosas que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Es parte del autocuidado el cómo nos hablamos a nosotros mismos porque construimos la realidad con eso, ¿no? Y es como que si no nos hablamos bien, prácticamente, como por ejemplo, ¿no? Hay varios adolescentes que dicen que no son buenos en matemáticas. Ya, Y es que repiten tanto eso que terminan no siendo buenos en matemáticas. Entonces sí es muy importante el cómo nos hablamos. Mm, pero antes de profundizar en este tema, me has hecho pensar y tal vez has tirado un tip sin darte cuenta, el ser organizado. ya. Yo resalto mucho eso de ti. Considero que eres una persona súper organizada Vos también, vos también. y es fundamental, ¿no? El tener un cronograma para no entrar en saturación y también darle el tiempo al autocuidado. Claro, totalmente. Entonces necesitas ser organizado y tener una agenda, un espacio donde tú puedas dedicarte tiempos a momentos de recreación, por ejemplo, también es parte del autocuidado. Algo que te haga feliz, puede ser rezar, Ujú. puede ser meditar, puede ser bailar, tocar algún instrumento, hacer arte. Hay tantas formas de tener espacios de recreación, hacer ejercicio. Claro, totalmente. Sí, yo creo que el tema de la organización es clave en el sentido de que al menos yo me organizo porque siento que me despeja la mente. Entonces, si no me organizo, siento que estoy pensando en lo que tengo que hacer porque no está organizado. Una vez que lo organizo es como que se despeja y creo que también habla eso del autocuidarse hasta la mente, ¿me entiendes? Porque tener muchas cosas en la cabeza es muy complicado, o sea, te saturas, te estresas, no sabes con qué vas a comenzar primero, con qué vas a comenzar después. Y al menos en mi rubro, que es la publicidad, muchas veces te llueven 80 cosas en horas, ¿me entiendes? Y si no te organizas, estás en problemas. Pero excelente lo que dices, porque sin darme cuenta me estaba cuidando de esa manera, ¿no? Y yo te pregunto, tal vez está fuera del tema. Siempre he escuchado a los psicólogos o psiquiatras hablar sobre inclusive la importancia de arreglar tu cuarto, ¿me entiendes? Dicen, arregla tu cuarto. Desde ahí empieza el cambio. Se me ha quedado una frase súper marcada referente a esto, de que tu espacio es como está tu mente. Ya. Si tu espacio está desordenado, tu mente está de la Escuchen, misma manera. adolescentes, ya. Adolescentes desordenados. Sí, dime más, por favor. Pero si te das cuenta es completamente real Ujú. y bueno, me pasa, ¿no? De que cuando yo tengo mi cuarto desordenado, Mm. digo, mi mente está así y como que me pongo a ordenarlo y como que me importa bastante de que mi espacio esté ordenado y Sí. no sabes la satisfacción que siento cuando mi alrededor está ordenado. Es importante el orden, ¿no? Tanto en una agenda como en el espacio. Y se me quedó para siempre eso de dónde estás es como está tu mente. Ujú. Entonces, Sí, es súper importante. O sea, la gente no lo sabe, pero sí tu casa es súper ordenada. Y eso habla mucho de vos como persona, de tu familia, por supuesto. Pero hay muchas veces que no creces en el entorno donde tu familia es ordenada. Muchas veces por contexto histórico, tus papás se han creado en un hogar humilde donde no era una prioridad el orden, sino traer comida a casa, ¿me entiendes? Pero creo que es un bonito hábito, porque al menos a mí, y no sé si te pasa, me emociona ordenar, ¿me entiendes? Es como el momento de terminar y ver todo ordenado y llegar a ese lugar cómodo. Y sí, no te miento, he tenido épocas donde tenía todo desordenado. Y dice que genios como Albert Einstein tenían generalmente su laboratorio súper desordenado. Y es como que juegas con tu mamá, no, es que yo soy un genio como Albert y demás. Pero sí, te genera, diría yo, hasta cierta dopamina, mm, recordando pasados episodios, el ordenar, el ordenar y tener tu entorno ordenado y demás. Pero, no sé, es un bonito hábito. Y inclusive hay no sé si has visto en Netflix, hay episodios. eh, Voy a poner aquí el cartel.
sobre personas que hacen orden a lugares y les pagan. Pero, o sea, a vos te gusta ver porque te genera cierta emoción y paz. Y bueno, no nos desviamos del tema. No, más bien me has hecho pensar en algo Dime. súper importante. Y es que me he anotado Dime. cuando estaba como que viendo más o menos el tema del que íbamos a hablar hoy, era como que me he puesto a analizar nuestra primera temporada. Ya, Y es que voy a decir algo súper bonito. ya, Nuestro podcast es autocuidado. Es una forma de darse autocuidado, porque hablamos, ¿no?, de estos temas y a lo largo de nuestra primera temporada hemos ido tocando temas de autocuidado. Por ejemplo, hemos ido viendo lo que es el culto a la productividad, ajá, que surge el burnout, el estrés, sí. em, la soledad es Ujú, tan importante, el arte y saber vivir, ujú. la dopamina digital, traumas infantiles, qué importante es no generar traumas, ¿no? Obviamente, de cada uno de estos temas que he mencionado, hemos hablado todo un capítulo un poco más profundizado, ¿no? Claro. Entonces, esas también son formas de darse autocuidado. Y bueno, pienso que cuando te importa tu autocuidado, lees más, escuchas cosas que te aportan. Y eso me lleva a otro punto, que es este mundo de las redes sociales ahora, ¿no? Mm, Es parte del autocuidado empezar a em, depurar gente que no te aporta. Te cuento que el otro día he decidido hacerlo mm. y me ha sentado súper bien porque yo seguía un montón de gente, ponte, desde que me instalé Instagram, ya desde un principio, y no había depurado gente. O sea, era como que seguía gente sin sentido. Incluso hubo un tiempo en pandemia ya donde había giveaway donde tú seguías gente Mm. y era para ganarte algo así. Claro, Era te ubico. que seguías un montón de personas y empresas. Ajá. Desde pandemia, imagínate mi algoritmo así con gente X igual, que Mm. nada que ver, lo seguí solo por ese momento y no tenía contexto, entonces lo he organizado y no sabes lo bien que me he sentido, porque ahora mi algoritmo está completamente distinto y siento que es parte de mi autocuidado. ¿Tú qué opinas, Josh? Me ha pasado lo mismo y de hecho, muy recientemente, hace poco hice una sesión para una empresa aquí en Sucre, para una empresa de eventos, y sacaba muchas personas, entre chicas y chicos, unas 30 personas. Y por supuesto, o sea, cuando estás haciendo algo así, te piden tu Instagram para seguirte, para seguir en contacto, para que les pase las fotos. La cosa que en menos de 24 horas, unas 20 o 25 personas más me empezó a seguir. Y era raro, porque la mayoría de personas que no conocía, ¿me entiendes? Y por supuesto, no tengo nada en contra de ellos, ¿me entiendes? Pero era gente que no conocía y de alguna forma me sentí expuesto, porque era gente que no conocía, no sabías nada de su vida. No es que no me importaba su vida, pero no sabía nada de ellos. Y me empezó a cambiar el algoritmo. Y he dicho, esto no es lo que yo consumo, es lo que me gusta consumir. Porque y yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Si vos ves mi algoritmo de Instagram, son fútbol, perritos, salchichas sobre todo, que me encanta las salchichas, y caídas, ¿me entiendes? Es mi dopamina. Me gusta ver fútbol, mascotas y caídas, ¿me entiendes? Alguna que otra noticia o meme de Bolivia, pero es mi algoritmo lo que me divierte. Pero cuando estas personas empezaron a ser parte de mi Instagram, empezó a cambiar mi algoritmo. Y realmente he dicho, esto no está bien, y empezó a quitar una por una sin que se den cuenta. Tal vez ahora están dándose cuenta que quitó a varias personas, pero sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que una de las formas de autocuidarse es tener un algoritmo sano que no te fomente cosas en la mente, porque, por ejemplo, mi papá le llegan cada accidente en Instagram que yo digo, ¿cómo ve este hombre esto? Ya pasó. Sí. Obviamente es su dopamina y punto, pero siento que de alguna forma no le aporta, digamos. Qué importante es la desintoxicación de las redes sociales, ¿no? Es como que hay que empezar un poco a mm, modular nuestro algoritmo. Es importante lo que vemos. Y me has hecho pensar, igual ahí entra, y es las noticias.
las noticias son súper importantes porque si te das cuenta, está bien estar informado. No estoy motivando a que no vean noticias, pero no sobreinformado, porque ya empiezan a salir cosas catastróficas y es como que también te afecta a tu salud mental el estar sobreinformado con las noticias. Ujú, ujú. Más es que nada en exceso es bueno, si te Ya. das cuenta, Sí, ¿no? no, Es totalmente. como que nada en exceso es bueno. Entonces, les recomendaría que las noticias no sean en exceso. Sí, yo creo que es muy cierto lo que dices. Todo en exceso es nocivo y hay que hacer un balance, sobre todo en lo que se ve en noticias y en las redes sociales. Muy, muy de acuerdo. Pero ahora vamos a hablar Ya, de lo que es el cómo nos hablamos a nosotros mismos. ya, A ver, voy a manejarlo con un ejemplo. ya, Tú estás andando por la calle y una señora se cae. ya. Se cae, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas en realidad y haces, no? Depende cómo se haya caído, creo yo. O sea, ¿por qué? Porque si se cae muy feo, te preocupas, vas corriendo, tratas de alzarla, por supuesto. Si se cae relativamente suave, sí te preocupas, pero no tienes la misma urgencia, pero siempre tratas de socorrer, ¿no? Peor si es un familiar tuyo, digamos, ¿no? Pero generalmente te preocupas y vas a tratar de ayudar. En tu preocupación, ¿qué existe? ¿Qué dices, no? De la persona, ay, pobre, se ha caído. ¿Qué dices? Sí, o sea, me preocupa que se haya fracturado algo, me preocupa que se haya eh, lastimado severamente, tal vez no fractura, pero que se le haya hecho una herida. Me preocupa mucho eso, digamos, sobre todo en el tema de las personas ya de la tercera edad, que sus huesos están mucho más Pero frágiles. sientes compasión, Por supuesto, sientes mucha compasión por la compasión, te da persona. mucha pena, digamos. Ya, ahora vamos a cambiar de roles. Ya. Tú te has caído. ¿Qué piensas en ese momento? Es que yo soy incapaz de caerme. Pero generalmente vergüenza por haberme caído, por supuesto. Y dos, preocupación, ¿no? Que no me haya lastimado. Pero te retas a ti mismo primero, O sea, me llamo la atención internamente. ¿sí? Te llamas la atención. Sí, o sea, qué tonto. O sea, si me caigo por una tontera, porque a veces, qué sé yo, una de las peores caídas que he tenido ha sido frente a la Domingos, en la puerta de la Domingos Sabio, con unas 200 personas a mi alrededor, porque me comí una grada, ¿me entiendes? Por distraídos, como me comí y he terminado el piso. Me he parado más rápido que Spider-Man, pero ha sido, qué tonto, ¿me entiendes? Claro, claro, Me he retado, me llamó la atención. totalmente. Si te das cuenta, cuando la señora se ha caído, tú has sentido compasión. Sí. Pero cuando tú te has caído, obviamente también has sentido compasión después, pero primero has sentido, te has retado a ti mismo. No he sentido compasión, me he retado, ¿no? Te has retado a ti Os he dicho, mismo. qué bruto que se come, Entonces, voy a comer una grada. te das cuenta que no, ahí entra el cómo nos hablamos a nosotros mismos, Ya. porque sí tienes la capacidad de ser compasivo con otro, pero no tienes la capacidad de ser compasivo contigo mismo. Uy, qué fuerte. Sí, yo creo que, qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo porque digo, qué buen ejemplo porque digo, sí, muchas veces somos compasivos con ciertas cosas que pasan a las personas, pero somos exigentes cuando nos pasa lo mismo a nosotros, ¿me entiendes? Sí. Y tiene que ver, creo, cómo vemos las cosas y wow, o sea, me has dejado pensando porque muchas han sido las situaciones similares en las que he pasado y me llamó la atención en vez de sentir esa compasión que he sentido por el prójimo. Totalmente, y tenemos que aprender a ser más compasivos con nosotros mismos. De eso se trata también, ¿no? El cómo nos hablamos a nosotros. Y, y, y perdón que te haga la pregunta, ¿y esto del diálogo interior? Am, por ejemplo, se me viene a la cabeza, tengo una amiga que admiro mucho, ella es arquitecta, y yo siempre le trataba, porque decía, ay, soy la peor, decía, soy la peor, pero decía, no eres la peor, le decía, eres una genia, ¿no? Soy la peor. Y me enojaba que sea así, porque realmente es una genia ella. Y me molestaba que sea la peor. Inclusive, ella le daba miedo decirlo frente mío porque sabía que me molestaba que lo diga. Pero en algún momento de la vida, y no hace mucho, me he dado cuenta que yo estaba diciendo lo mismo de mí.
¿me entiendes? Soy el peor, ¿me entiendes? Ujú. Y he dicho, ¿qué me está pasando? ¿Cómo he llegado a este punto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Y no es que me crea el peor, pero determinada situación me llevó a pensar eso y ahí es donde me he acordado de lo que decía ella y por qué lo estoy diciendo yo. Es que es importante, las palabras que decimos, y esto lo escuché en un podcast, que dice, lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos no describe la realidad, Ya. sino construye la realidad. Ay, ay, ay. Y se me ha quedado completamente porque todo lo que nos estamos diciendo sí construye nuestra realidad. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Empiezas a ser, por ejemplo, como dices, ¿no? No soy bueno, soy el peor. Y tu amiga se ha repetido tanto eso a ella misma que posiblemente sus acciones te hagan notar que sí lo está arruinando. Y lo mismo contigo, ¿no? O sea, tú te pones en ese plan de soy el peor y te das cuenta que las cosas no salen muy bien. ¿O cómo te sientes? ¿Qué pasa cuando te dices que eres el peor? Sabes, yo me pregunté lo mismo porque cuando, cuando volví a compartir de tiempo con esta amiga, justo el otro día fuimos a desayunar, me di cuenta que ella ya no usa este término. Y realmente me alegró porque sentía que era algo que le disminuía mentalmente. Y, y es algo que cuando yo he empezado a decirlo, he dicho, ¿por qué me estoy creando esto en la cabeza si sé que no soy el peor, aunque no me crea el mejor? Y he dicho, tengo que pararla. No sé en qué contexto, no lo recuerdo bien, pero ha sido como una alerta de una frase que aborrecí en el pasado que me ha venido a la cabeza que basta, no eres el peor y lo sabes. Tal vez no te sientas el mejor, pero estás cerca de serlo, ¿me entiendes? Y eso creo que es importante y lo que dices vos sobre construir la realidad. Y yo creo que también, y si no me equivoco, he escuchado sobre construir la realidad, va muy relacionado con las personas que charlas. Porque de alguna manera, justo anoche, y perdón que hable de puras anécdotas, hablaba con una amiga que lamentablemente la cesaron de sus servicios de funcionaria pública. Y era una persona que cuando yo le contaba mis preocupaciones me decía, pero Josh, vos eres un crack. O sea, mira con la gente que trabajas, mira con los artistas que te buscan. ¿Por qué piensas que no vas a poder? Y charlar con ella me hacía darme cuenta de cosas que yo no me estaba dando cuenta. ¿Me entiendes? Ella me hacía dar cuenta de una realidad que yo no tenía construida en mi cabeza. Y que eran cosas que tal vez debería empezar a decirme, oye, vos eres bueno. Mira cómo la gente te busca. Mira lo que la gente te aprecia. Mira lo que la gente piensa de vos, digamos. Y te lo digo, o sea, vos eres una persona, Leila, que también me ayuda a construir una realidad. Porque en determinados momentos me has hecho dar cosas buenas, dar cuenta de cosas buenas que hay en mí. Y he dicho, sí, Leila tiene razón. Y creo que son personas que te ayudan a construir una realidad porque te hacen dar cuenta de lo que no te das cuenta, valga la redundancia, y te hacen construir una realidad porque ya te empiezas a dar cuenta de esas cosas y te las empiezas a repetir. Soy bueno, sí soy detallista, sí soy protector, ¿me entiendes? Y creo que es clave también eso de las personas que te rodean. Las personas que te rodean. Sal de mi cabeza. ¿Sabes qué? Eso es algo muy importante. Es fundamental el con quién nos rodeamos, ¿no? Y quisiera resaltar algo. No deberíamos tener miedo Ujú. a rodearnos con gente que sea mejor que nosotros. Totalmente. Yo creo que eso es algo que te hace crecer muchísimo. Tal vez en algún punto tú piensas que no, que te va a pagar, no sé, vienen pensamientos catastróficos respecto a juntarte con gente que es mejor que tú. Ya. Pero qué importante es juntarte con gente que te aporte y no hay que tener miedo a juntarte con alguien que es mejor que tú. Y te agradezco que me digas lo de que soy una persona que sí aporta en esto de Sí. es muy lindo y es bien importante nuestro entorno social, el ser más selectivo. Mm. No era mentira cuando nuestros abuelitos, o bueno, a mí mi abuela siempre me dijo que los amigos son contados con los dedos de las manos. Sí, totalmente. Y hasta el día de hoy lo confirmo totalmente. Sí, 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 sí. Mm, con el tiempo he aprendido que
esa frase que va yendo de generación en generación es una realidad. Los amigos sí son contados con los dedos de las manos. Y no hay que tener miedo a eso, porque te sientes bien cuando tus amigos, a los que realmente puedes llamar amigos, son dos o tres. Suficiente. Obviamente tienes muchos amigos, ¿no? Un montón, pero el amigo que realmente puedes llamarlo amigo, Mm, el que está ahí en las buenas, en las malas, es difícil encontrar, y soy muy consciente de eso, mm. pero qué importante es empezar a ser más selectivo en esta vida. Totalmente, yo te diría, con los años eh, te vuelves más selectivo. O sea, soy de las personas que no le gusta perder el tiempo. Y cuando se encuentra con personas difíciles de lidiar, es como que rápidamente uno las quita. Y las personas van avanzando, van pasando filtros y se terminan haciendo amigos incondicionales porque son personas que te ayudan, te contribuyen. Y eso ayuda a que estés bien, por supuesto. Ahora, yo te quería preguntar, porque, a ver, investigando sobre el tema, también escuché la importancia de la construcción de nuestros recuerdos, sobre cómo vemos nuestros recuerdos y cómo los relatamos inclusive, porque muchas veces determinados sucesos en nuestra vida, por cómo lo vemos y cómo lo hemos construido a través del cuidado, del autocuidado, pueden hacer que nos generen buenas cosas en nuestra cabeza. Por ejemplo, eh, me encantó escuchar sobre el diario de Ana Frank, que tal vez algunas personas lo escucharon. Dice que ella en un contexto tan caótico como ha sido el tema de Hitler y los judíos, o sea, escribió un diario contando las cosas buenas que le pasaron, ¿entiendes? Y no así las cosas malas. Entonces ahí tiene que ver mucho, mucho el tema de cómo construyes tus recuerdos a través de tu diálogo interior, ¿me entiendes? Totalmente. Entonces, imagínate, ella muchas veces escondía en los armarios y demás, y cómo contar lo lindo de la vida en un contexto tan difícil. Porque a la larga dice que esos recuerdos te llevan a momentos buenos, porque en el peor momento que puede estar pasando, recuerdas estas anécdotas y cómo las has vivido te ayuda. Eso me hizo recuerdo una película, tal vez súper conocida, sí. El que no ha visto esa película tiene que verla. Ah, yo sé cuál es, tiene que verla, definitivamente. La vida es bella. Sí. La vida es bella. Totalmente. Es que cómo este hombre construye la realidad del niño, si te das cuenta, ¿no? Le hace ver que todo era un juego, que imagínate, o sea, el niño jamás va a recordar ese momento como una guerra, Claro. sino, bueno, para las personas que no han visto era, Cuidado en hacer spoiler. ya, mejor no les hago Sí. spoiler, Mm, pero en esta película podemos notar la importancia ujú. de, en cuestión de niños sobre todo, cómo estos niños, eh, el cómo estos niños en sí, la etapa de la niñez es tan fundamental que es importante siendo padre el cómo le hablas a tu niño, ¿no? Claro. Porque el autocuidado también es en niños, solamente que es desde que le enseñes a lavarse bien los dientes, el aseo personal, ¿no? El aseo personal. Hay un montón de cosas que tú puedes empezar a hacer, la importancia del sueño. Como padre, tú puedes empezar a darle autocuidado a tu niño, ¿no? Ujú. Y entre esas cosas también es el cómo le hablas. Y en esta película se ve claramente el cómo el personaje principal hace que el niño no vea la situación como realmente era, tan caótica, tan triste y tan Mm, profundamente desgarradora. No lo hacía ver así. claro. Era completamente distinto. Entonces, es importante el cómo les hablas también a los niños. Claro, porque esto Todos los está, papás que nos sí, están viendo. y está totalmente relacionado con lo que te digo, la construcción de recuerdos. Yo me acuerdo cosas que me han dicho mis padres en determinado momento de la vida que han sido positivas y que me han traído buenos recuerdos y buenos resultados, también así las negativas.
Pero ahora se me ha ocurrido hacerte una pregunta fuerte, porque esto sobre todo en el tema de las parejas, porque muchas veces todos o la mayoría han tenido un ex, digamos. Y generalmente, sobre todo en las relaciones interpersonales entre hombre y mujer, eh, cuando pasa el tiempo, solo recuerdas lo bueno de la relación y lo malo lo olvidas. ¿Por qué pasa esto, digamos? ¿Por qué el cerebro decide eliminar lo malo, lo que te hacía mal de esa persona y solo recuerda lo bueno? Justamente la neurociencia nos explica esto, y es que el cerebro tiene la capacidad de poder reprimir ciertas situaciones en nuestra vida que resultan traumáticas. Ya, Entonces, basta un perfume ya, o ciertas circunstancias que se dan ajá, que te vuelven al momento y vuelves a sentir ya físicamente lo que sentiste en ese mal momento, ¿no? Entonces es como que un perfume, una situación, ciertas características que te pueden volver al momento. Y esa capacidad tiene el ser humano, ¿no? De volver al instante involuntariamente. Y a ver, a lo que quiero ir ujú, es que el cerebro tiene la capacidad de reprimir las cosas que generan trauma o generan, desde lo más fuerte hasta lo más básico, que es en las relaciones amorosas. mm, Hablamos de cosas que pueden ser fuertes, ¿no? sí, Como una infidelidad o cosas así, o cosas más leves, ¿no? Entonces, tu cerebro tiene la capacidad de reprimir estas cosas y basta una circunstancia cualquiera para que tú vuelvas a recordar. Sí vuelve, no es que desaparece. No desaparece, vuelve, pero sí tiene la capacidad pero de reprimirlo. eso vendría a ser una construcción de un recuerdo peligroso, digamos, porque es como que obvias, bueno, ignoras el peligro, recordando lo bueno, y te vuelves a meter a una relación con un maltratador, digamos, ¿no? Claro, Eso es peligroso porque es también. parte del trauma, el maltrato también, Ujú. ¿no? Depende, cada relación, cada persona es distinta, pero es bien delicado este tema. Es delicado el tema porque ya cuando hay sentimientos de por medio, y no me lo van a negar, porque los sentimientos de por medio son fundamentales Sí. para el cómo tú enfrentas el regresar con una persona o no. Y también el miedo, ¿no? Muchas mujeres regresan a relaciones que son muy tóxicas, donde ya son cosas más graves como la violencia, el abuso y demás, por miedo. Por miedo, o también por este tema de que olvidan los momentos malos y solo se quedan los momentos buenos. Volviendo un poco al tema de los momentos buenos específicamente, em, el cerebro se confunde y es como que intenta guardar netamente los recuerdos buenos. Pinche cerebro. ¿Ya? No, pero somos maravillosos como seres humanos Una linda creación. y hay que aprender a amarnos con esto, pero también hay que un poco aprender a identificar estas cosas que pueden llegar a dañarnos a largo plazo. Buena tu respuesta. Es un tema complicado realmente, como dices. Es como para charlar en un episodio entero. Se me ocurrió la pregunta porque sí, o sea, es como que las buenas cosas te quedas, lo peligroso lo ignoras y también es muy peligroso eso, ¿no? Tengo amigas que les han quitado los dientes de un golpe sus exparejas, ¿me entiendes? Y volvían. Y son cosas que nunca voy a entender y que pasa a todos, pero es fuerte porque tiene que ver con la construcción del recuerdo y eso es peligroso. Para ir cerrando, quería preguntarte algo. Mira, volvamos a lo que te comentaba de esta mi amiga que se decía, soy la peor. Y volvamos al Josh que se enojaba y le decía, no digas eso. Y me molestaba. Y es como que le generó un frenillo para evitar decirlo en mi presencia porque sabía que me enojaba. Y ella más tenía miedo a decirlo porque yo estaba que por lo que sentía. Pero ¿cómo se puede ayudar a esas personas? ¿Qué les puedes decir para que piensen de una manera distinta? Porque yo lo que he aprendido del tema es que en mi contexto histórico, yo puedo decir yo soy el peor,
y por determinadas circunstancias sí lo pienso. Pero ella tiene otro contexto, porque nuestros problemas no son los mismos, nuestra perspectiva no es la misma, la visión no es la misma. Y ella, yo soy la peor, lo ve de una forma diferente a la mía. Pero como amigos, como parientes, ¿cómo podemos ayudar a estas personas a que dejen de maltratarse, de no autocuidarse con frases así? ¿Qué les podemos decir o cómo podemos ayudar? Te agradezco por la pregunta, Josh. Creo que es bien importante hablar de esto porque muchas veces como familiar, como amigo, no sabes qué hacer. Y justamente hay algo bien importante y es que no tienes que desvalidar lo que está diciéndote la persona afectada. Y algo también importante a tomar en cuenta es que habría que evaluar un poco a la persona. Perdón que sea un poco redundante, Sí. pero es que realmente es peculiar cada persona y puede llegarte con un problema de depresión y, o cualquier trastorno mental o ansiedad, o sea, distintos trastornos mentales o no un trastorno específicamente, pero te puede llegar con algo más profundo, falta de autoestima y demás, que hace que ya el nivel, también hay que evaluar el nivel en el que la persona se está hablando a sí misma, ¿no? Obviamente, igual hay personas que lo dicen en broma. Claro. Como dices, no es el caso y tú te das cuenta, tú como familiar, como amigo, te das cuenta que ya dejó de ser una broma Sí. y ya lo está diciendo en serio y como que esta situación es redundante. Entonces, evaluar primero, ¿no? Si esto es redundante, si es una broma, si es sarcasmo. Entonces, una vez que tú evalúas, lo primero, validar sus emociones completamente y todo lo que está sintiendo la persona. Decir, por ejemplo, yo sé que son estas circunstancias que te hacen pensar tal cosa, em, y con diferentes frases Ujú. tú vas validando lo que la persona te está diciendo. Ya. Y si tú consideras como familiar o amigo que la persona necesita ayuda terapéutica, una ayuda profesional, ya le puedes acompañar al psicólogo, porque ya radica en temas más profundos. Claro. Como te digo, un trastorno mental, no siempre un trastorno mental, sino ciertas cosas que no está pudiendo gestionar, que le hacen pensar que es la peor persona. Puede ser un trauma, un problema de autoestima, son distintas circunstancias que llevan a la persona a hablarse así. No es de la nada. Sí. No es de la nada, las personas por algún motivo, algo ha pasado en su vida para que se hablen así. Entonces, ahí hay que chequear en terapia Ujú. y profundizar y ver de poder salir, porque se puede salir de esto. Ujú. Solamente es cuestión de aceptar, Ujú. aceptar y pedir ayuda. Sí, yo creo que totalmente de acuerdo. Creo que ya llega un nivel donde se puede poner peligrosa la situación y hay que estar atentos a eso y no subestimar nunca a las terapias, ¿no? Que son fundamentales porque puede ser peligroso. Una persona que dice soy la peor, no sirvo, eh, soy un inútil y demás, es una persona que no está tranquila y necesita ayuda. Y muchas veces termina en el peor escenario que es quitarse la vida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un placer hablar de autocuidado, un tema bien amplio, bien bonito, lleno de cosas para explorar, para charlar. Imagino que las personas que igual nos están escuchando se les ha venido ideas y preguntas a la cabeza. Si gustan, puede dejarlas en los comentarios, pero ha sido un placer. Ha sido un placer totalmente, Josh, hablar de este tema es tan importante. Quisiera sugerir a las personas que nos están viendo que hoy se regalen 10 minutos para ellos mismos, que empiecen hoy a hacer algo que llene su autocuidado. Claro. Entonces, es importante tocar estos temas y Volvimos, volvimos con volvimos. todo, ya primer capítulo de nuestra segunda temporada. Sí, extraño mucho, mucho grabar con vos. La gente no sabe, pero nosotros nos vemos en la semana, pero otra cosa es grabar podcast porque es como Es un otra vaina. momento bonito, es un momento bonito que lo hemos disfrutado. Y cerremos como siempre con nuestra salud, porque esto es Reflexiones a sorbos. Reflexiones a Sorbos.